Los objetivos de este capítulo, que se llama ¿Qué es el comportamiento organizacional?, son identificar las disciplinas de la ciencia que contribuyen al CO, identificar los desafíos y las oportunidades al aplicar los conceptos del CO y comparar los 3 niveles del análisis en el modelo del CO. Para empezar, la definición del comportamiento organizacional dice que es un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Es decir, que esta es una rama de la ciencia que estudia sobre todo cómo es que se comportan los empleados dentro de una organización, que en pocas palabras lo conocen como ambiente laboral. Se dice que para que un gerente sea eficaz en su trabajo debe considerar el concepto de comportamiento organizacional y todo lo que engloba este concepto. Misberg hizo un estudio y clasifica a los roles gerenciales en 3 apartados, que son los interpersonales, los informativos y los de toma de decisiones. Los interpersonales son gerentes que tienen una figura simbólica en la organización y que sus responsabilidades se basan en protocolos, mientras que los informativos son los que recaban información de organizaciones externas, y los de toma de decisiones se encargan de negociar o investigar ventajas competitivas para la organización. Las habilidades gerenciales son los que identifican a gerentes eficaces de los ineficaces y se divide en aptitudes técnicas, habilidades humanas y destrezas conceptuales. Las aptitudes técnicas son la habilidad para aplicar el conocimiento o experiencia especializados. Las habilidades humanas se refiere a la facilidad para trabajar con otras personas, entenderlas y motivarlas. Y las destrezas conceptuales habla sobre la capacidad intelectual para analizar y diagnosticar situaciones complejas. Las disciplinas de la ciencia que contribuyen al CO son psicología, que es la que se refiere, o más bien la que estudia, explica o hasta incluso cambia el comportamiento de los seres humanos, mientras que la psicología social se centra en la influencia que tienen las personas entre sí. Esto se le conoce como presión social. En otro ámbito tenemos a la sociología, que es el estudio de las personas que tienen con la relación con el ambiente social o su cultura. Y la antropología es el estudio de las sociedades con el objeto de aprender sobre los seres humanos y sus actividades. Algunos de los retos y oportunidades a los que se enfrenta el comportamiento organizacional son las presiones económicas, como las recesiones, la globalización continua, que se refiere a la adecuación de las personas que laboran en un país extranjero, la adecuación que tienen que tener a sus culturas. En cuanto a la demografía de la fuerza laboral, se centra en la longevidad y la tasa de natalidad del país. La diversidad de la fuerza de trabajo se refiere a que las empresas últimamente son más
susceptibles a contratar personal sin importar su orientación sexual, su etnia, su cultura, su religión, su forma de pensar, entre otras cosas. Otra oportunidad del comportamiento organizacional es el servicio al cliente. Aquí se refiere más que nada a que el CEO ayuda a que los gerentes expliquen o hagan creer a sus subordinados que hay una fuerte relación entre las actitudes y los comportamientos de los empleados que tienen hacia los clientes. En otro apartado tenemos las habilidades interpersonales que se desarrollan dentro de la organización. Las organizaciones en red se refiere a esto podría ser un reto o una oportunidad al mismo tiempo, igual que el social media, debido a que en las organizaciones en red pues un gerente no va a motivar o hablar de la misma manera con una persona en físico que estando en línea virtualmente. Y el social media pues se refiere a que pues con los avances tecnológicos y todo lo que conlleva eso en las organizaciones afecta positiva o negativamente, porque de ahí depende la contratación del personal al investigar lo que ha publicado en sus redes sociales, entre otras cosas. El bienestar de los empleados es otra oportunidad, el ambiente laboral positivo y el comportamiento ético son otras oportunidades del comportamiento organizacional. El modelo del comportamiento organizacional se basa en 3 variables: en insumos, que se refiere a las variables como personalidad, estructura del grupo, la cultura organizacional, que conducen a la segunda variable, que son los procesos. Los procesos son las acciones realizadas por los individuos, los grupos y organizaciones como resultado de los insumos y que conducen a ciertos resultados, que es la otra variable, la última variable. Este modelo del comportamiento organizacional puede ser analizado de 3 maneras diferentes, ya sea en lo individual, grupal u organizacional. Estos 3 análisis pueden variar un poco en cuanto a las variables que se estudian o que se tienen que detectar para crear el modelo del CEO. Voy a hablar sobre el capítulo 10, los equipos de trabajo. ¿Por qué los equipos se han vuelto tan populares? Bueno, como sabemos en la materia de desarrollo y comportamiento organizacional, es fundamental que sepamos como administradores el funcionamiento de los equipos de trabajo. Para ello también debemos tomar en cuenta que existen muchas diferencias entre equipos y grupos de trabajo, como se menciona aquí. Diferencias entre grupos y equipos, donde nos podemos basar básicamente que un grupo de trabajo son unas personas en conjunto que interactúan para compartir información y tomar decisiones que ayuden al desempeño a cada uno de sus miembros en su área de responsabilidad. Mientras que ahora sí, los equipos, como de una forma más formal, es un equipo que genera una sinergia positiva gracias al esfuerzo coordinado. Los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de las aportaciones individuales. Esto nos quiere decir que los equipos de trabajo son más formales, que en nuestra organización nos pueden traer un poco más de beneficios, puesto que está también basado en las habilidades de cada uno de los integrantes. Por otra parte, también tenemos varios tipos de equipos, que son 4, que hay para resolver problemas, autodirigidos, transfuncionales y virtuales, que más adelante les vamos a especificar un poco más a detalle cada uno. Para resolver problemas, como su nombre lo dice,
Estos se unen en conjunto, alrededor de 5 a 12 empleados, para poder implementar y resolver algún problema. Por otra parte, tenemos equipos de trabajo autodirigidos, que estos son grupos de empleados alrededor de 10 a 15 integrantes, algo muy grandes, que llevan a cabo tareas muy relacionadas o interdependientes y que asumen muchas responsabilidades de sus supervisores. Esto quiere decir que tienen como una base que son los supervisores, ¿verdad? Los equipos transfuncionales son los equipos formados por trabajadores con un nivel jerárquico similar. Esto quiere decir, pues, no tienen que estar exactamente en los mismos equipos de trabajo, pero se unen en conjunto para poder resolver alguna actividad en específico. Por otra parte, tenemos los equipos virtuales, que, como su nombre lo dice también, usan tecnología de cómputo para reunir a los miembros que están dispersos físicamente con la finalidad de alcanzar una meta en común. Esto se usa comúnmente cuando se encuentran personas en diferentes países u otras en otros aspectos. Y por último, sistemas de equipos múltiples, ¿verdad? Que es la reunión de 2 o más equipos interdependientes, que son los que acabamos de mencionar, para trabajar hacia una meta o nivel superior. En un equipo de trabajo es muy importante tener un clima de confianza, puesto que estamos trabajando para una finalidad. Por ello, tenemos que obtener la mayor veracidad posible. Incluso también llevar a cabo una evaluación de desempeño y sistema de recompensas, para que asimismo pues reconozcan a cada miembro por sus composiciones excepcionales y pueda aumentar pues en sí su autoestima y su confianza en el puesto de trabajo. Cada uno de los miembros claramente tiene habilidades y personalidades diferentes. Es por eso que debemos de tomarlas en cuenta. Las preferencias de los miembros, se sugiere que cuando se seleccionen los miembros de equipos, los gerentes deberán tomar en cuenta las preferencias individuales junto con las capacidades personales y destrezas. Esto para obtener una mayor concentración en el equipo. Puede, claro, existir niveles de conflicto, pero no hay nada que con el diálogo y con la... Desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es una disciplina de acción social y un área de investigación científica, donde su aplicación abarca un espectro de actividades con variantes aparentemente infinitas, como por ejemplo la formación de equipos, el cambio estructural de un municipio y el enriquecimiento del trabajo de las compañías manufactureras. Su crecimiento e importancia se basa en 3 grandes tendencias que configuran el cambio en las organizaciones. La primera es la globalización, que empieza a cambiar el entorno. La segunda, la tecnología, que empieza a cambiar la redefinición del modelo de negocios. Y por último está la innovación, que es una respuesta entre ambas. Una breve historia del DEO es basándonos en 5 antecedentes de la práctica del desarrollo organizacional, que la primera es el entrenamiento en el laboratorio, la segunda investigación, acción y retroalimentación por encuesta, la tercera normativa, la cuarta productividad y calidad de vida laboral y la quinta el cambio estratégico. La percepción es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar significado a su entorno. Los factores que influyen en la percepción. El receptor. Cuando alguien observa un objeto, su interpretación estará muy influida por las características personales del receptor. En cierta forma, las personas escuchan lo que quieren. Objeto. No se observa en forma aislada la relación de un objeto con su entorno. También influye en la percepción, así como la tendencia a agrupar los objetos cercanos y similares. La teoría de la atribución. Esta busca explicar las diferentes formas en las cuales juzgamos a las personas en función del significado que atribuyamos a una conducta dada. El error de la atribución fundamental se produce cuando tratamos de explicar nuestra propia conducta con respecto a la de los demás.
El sesgo del yo. Acepta la retroalimentación positiva, pero siempre rechaza la negativa. Los atajos comunes al juzgar a otros. La percepción selectiva se da en el proceso de percepción cuando el sujeto, en función de sus expectativas, selecciona un objeto de atención y desatiende la parte restante de la información. Efecto halo. Tendencia de formarse una impresión acerca de un individuo con base en una sola característica. Estereotipos. Juzgar a alguien basándose en la percepción que se tiene del grupo al que pertenece. Aplicaciones específicas de los atajos en las organizaciones. Entrevista laboral. Uno de los principales elementos que determinan a quién se contrata y a quién se rechaza es esta misma. Evaluaciones del desempeño. Una cantidad impresionante de evidencia muestra que la gente intentará validar sus percepciones de la realidad aun cuando éstas sean defectuosas. El modelo racional, la racionalidad limitada y la intuición. Toma de decisiones racional. Una persona racional es quien toma las mejores decisiones, ya que dispone de información completa y es capaz de identificar todas las opciones relevantes sin sesgos y elige la opción con mayor utilidad. Racionalidad limitada. Las personas tomamos decisiones de forma parcialmente irracional a causa de nuestras limitaciones cognitivas, de información y de tiempo. Intuición. Proceso inconsciente creado por la experiencia depurada. Sesgos y errores comunes en la toma de decisiones. Sesgo por exceso de confianza. Desde un punto de vista organizacional, uno de los descubrimientos más interesantes relacionados con el exceso de confianza es que los individuos cuyas aptitudes intelectuales e interpersonales son pobres sobreestiman su desempeño y su capacidad. Sesgo por anclaje. Esto ocurre porque nuestra mente parece dar una cantidad desproporcionada de énfasis a la primera información que recibe. Sesgo por confirmación. Este sesgo de confirmación influye en los lugares a los que acudimos para buscar datos, porque tendemos a ir a aquellos en los que nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Sesgo por disponibilidad. Es la tendencia por la que la gente basa sus juicios en información que dispone con facilidad. Aumento del compromiso. Se refiere a sostener una decisión aun cuando hay evidencias claras de que está equivocada. El aumento de compromiso tiene implicaciones obvias para las decisiones gerenciales. Error de aleatoriedad. La toma de decisiones resulta perjudicada cuando tratamos de extraer un significado de los eventos aleatorios. Maldición del ganador. Se afirma que es común que los participantes que ganan una subasta hayan pagado demasiado por el artículo que obtuvieron. Sesgo por retrospectiva. Es la tendencia por la que creemos en forma equivocada que hemos pronosticado correctamente el resultado de un evento. Influencia sobre la toma de decisiones, diferencias individuales y restricciones organizacionales. Diferencias individuales. En la práctica, la toma de decisiones se caracteriza por la racionalidad acotada, sesgo, errores comunes y el empleo de la intuición. Además, hay diferencias individuales que crean desviaciones del modelo racional. Personalidad. No se han hecho muchas investigaciones sobre la personalidad y la toma de decisiones. No obstante, los estudios que se han efectuado sugieren que la personalidad influye en la toma de decisiones. Género. Las investigaciones recientes sobre la reflexión ofrecen puntos de vista acerca de las diferencias de género en la toma de decisiones. En general, las evidencias indican que las mujeres analizan las decisiones que los hombres. Restricciones organizacionales. Las organizaciones llegan a plantear restricciones a quienes toman decisiones, lo que hace que se desvíen del modelo racional. Evaluación del desempeño. La forma en que toman decisiones los gerentes se ve muy influida por los criterios con los que se les evalúa. Restricciones de tiempo impuestas por los sistemas
Las organizaciones imponen plazos a las decisiones. Casi todas las decisiones importantes vienen con plazos de terminación explícitos. Estas condiciones crean presiones de tiempo en quienes toman las decisiones y es frecuente que hagan difícil o imposible obtener toda la información con la que quisieran contar antes de tomar la decisión final. Sistema de recompensas. El sistema de recompensas de una organización influye en quienes toman las decisiones porque les sugiere cuáles son las elecciones preferibles en términos de beneficios personales. Precedentes históricos. Las decisiones no se toman en el vacío, tienen un contexto. En realidad, las decisiones individuales están mejor caracterizadas como puntos en una serie de decisiones. Regulaciones formales. Todas las organizaciones, excepto las más pequeñas, crean reglas políticas, procedimientos y otras regulaciones formalizadas a fin de estandarizar el comportamiento de sus miembros. ¿Qué hay de la ética en cuanto a la toma de decisiones? El primero es el del utilitarismo, en el que las decisiones se toman solo con base en resultados o consecuencias. La meta del utilitarismo es proporcionar el mayor bien al mayor número de personas. El segundo criterio ético es centrarse en los derechos. Este requiere que los individuos tomen decisiones consistentes con las libertades y los privilegios fundamentales que establecen documentos como el Acta de Derecho. Un tercer criterio es centrarse en la justicia. Esto requiere que los individuos impongan y hagan obedecer las reglas con justicia e imparcialidad, de modo que haya una distribución equitativa de los beneficios y costos. Creatividad, toma de decisiones, creativa innovación en las empresas. Si bien los pasos del modelo racional de la toma de decisiones con frecuencia mejora estas, quien las tome también necesita creatividad, es decir, la aptitud de producir ideas novedosas y útiles, diferentes de lo que haya hecho antes, pero que resultan apropiadas para el problema u oportunidad que se presenta. Los tres componentes de la creatividad es la experiencia, las aptitudes creativas y la motivación para la tarea. Capítulo 14. Conflicto y negociación. El conflicto es el proceso que comienza cuando una de las partes percibe que otra de las partes afecta o está a punto de afectar de manera negativa. Perspectivas contemporáneas describen diferentes tipos de conflicto con base en sus efectos. Es el conflicto funcional, el cual apoya las metas de grupo y mejora su desempeño, por lo que se trata de un conflicto constructivo. Mientras que el conflicto disfuncional o destructivo es el desempeño del grupo. Una forma de entender los conflictos consiste en identificar el tipo de desacuerdo o de qué trata el conflicto, por lo cual los tipos de conflicto tienen que ver con la forma como se realiza el trabajo. Está el conflicto de tarea, que se relaciona con el contenido y las metas del trabajo. El contenido de relación se centra en relaciones interpersonales y por último el conflicto de proceso tiene que ver con la forma como se El proceso del conflicto tiene 5 etapas. La primera de ellas es la oposición o incompatibilidad potencial, la cual es la presencia de condiciones, causas o fuentes que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. Estas condiciones no necesariamente conducen al conflicto de manera directa, pero para que éste surja es necesaria la aparición de una de ellas. Las condiciones se agrupan en 3 categorías generales: comunicación, estructuras y variables personales. La siguiente etapa es la cognición y la personalización. Esta etapa es importante porque durante esta tienden a definirse los aspectos del conflicto, es decir, las partes deciden de qué se trata el conflicto. Y como se mencionó, la cognición
del conflicto, una o más de las partes deben estar conscientes de que la existencia de las condiciones previas. Sin embargo, el hecho de que se trate de un conflicto percibido no significa que éste esté personalizado. Es el nivel de conflicto advertido cuando los individuos se involucran emocionalmente, que las partes experimentan ansiedad, tensión, frustración. La etapa 3 son las intenciones. Las intenciones intervienen en las percepciones y emociones de la gente y su comportamiento. Son decisiones de cierta forma. Hay dos tipos de acuerdos, distributivos e integradores. Los distributivos la situación es ganar-perder y en los integradores es el ganar-ganar. La negociación es el proceso de dos o más partes deciden la manera de asignar recursos escasos. Hay varios ejemplos de eso, como se muestran a continuación. El proceso de negociación consta de 5 etapas: preparación, definición, aclaración, acuerdos, cierres e implementación, las cuales ayudan a hacer. Aquí, para entender las negociaciones, hay que tomar en cuenta los factores sociales de las relaciones y la reputación. En las reputaciones son las negociaciones con terceros. Aquí la reputación es la forma en la cual las otras personas piensan y hablan acerca de usted. Factores influyentes en la negociación eficaz. Estos son la personalidad, el estado de ánimo, la cultura y las diferencias de género. En todo el semestre se ha visto la importancia que tiene aplicar los conceptos que engloban al desarrollo y comportamiento organizacional y se ha recalcado la importancia que tiene, pero en mi experiencia directa con una empresa ya grande que es multinacional, he visto que el ambiente no es tan sano, pero aún así siguen teniendo el éxito que lo sigue haciendo reconocerse en todo el mundo. Bueno, pues como tuvimos la oportunidad de hablar del capítulo 10, los equipos de trabajo, como sabemos los equipos de trabajo juegan un papel muy importante en el desarrollo y el comportamiento organizacional de una empresa. Entonces podemos definir que tanto los tipos de equipos que nos ayudaron a entender un poco mejor la finalidad con la que hacemos las cosas, también el cómo debemos de nosotros elegir a las personas para que conformen estos mismos equipos, tanto vía sus personalidades, sus habilidades. Incluso también podemos mencionar que se pueden presentar conflictos como por ejemplo la pereza social, que esto pues disminuye el desempeño efectivo del equipo. Pero creo que ante esto debe existir un buen líder que pueda obrar en ellos para que así puedan ejecutar muy bien su trabajo. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Xiomara y pues yo les presenté el capítulo número 10. En conclusión, y desde mi punto de vista, el desarrollo organizacional se desarrolló como una necesidad en las personas y en las organizaciones. Mediante el uso de un diagnóstico eficiente, se logra la detección y resolución de problemas y con esa ayuda a la implementación de medidas correctivas para que las organizaciones se hagan resistentes y se adapten a nuevos cambios. En cuanto a lo visto sobre la percepción, nosotros tomamos decisiones, pero al tomar decisiones también cometemos errores que afectan a la organización cuando contratamos a personas, ya que a veces es necesario hacer entrevistas laborales para poder contratar personas, pero hay veces en las que no podemos contratar personas, o mejor dicho, contratan a personas sin hacer entrevista laboral, solamente con verlas. El capítulo 14 habló sobre las negociaciones y los conflictos, los cuales son parte de la naturaleza humana y los encontramos en todas nuestras actividades diarias. Estos se relacionan ya que los conflictos pueden ser solucionados a medios de negociaciones, que las cuales las hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Para resolver un conflicto, pues llegamos a una negociación donde las partes involucradas negocian para que ambas estén satisfechas y sea un ganar-ganar.